Bueno, buenas tardes, muchachos y muchachas. Demos inicio a esta lección ya de la semana 7, ya casi medio semestre, ¿no? En vísperas de una semana libre, que sería la Semana Santa, ¿verdad? Pero ya estamos casi que en medio semestre. Hoy vamos a continuar estudiando el tema de vigas, que ya empezamos la lección pasada. Esto sería la segunda parte de la lección, ¿no? Y como primera parte de la lección vamos a tener una charla sobre la determinación de la carga de viento. Mucho motivado porque les dije la van a tener que estimar en su proyecto, ¿no? Y dos, porque relativamente en el país es nuevo la determinación de la carga de viento en unos lineamientos que hace poco han salido en el país, ¿verdad? Antes se determinaba con un método ahí relativamente muy sencillo, pero ahora contamos con los lineamientos para viento. Entonces, además por esa razón de los nuevos lineamientos, también la van a tener que, repito, estimar en su proyecto, la carga de viento. Para eso hemos invitado a su profesor Ángel Navarro. Creo que una gran mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? Ángel tiene ya una larga trayectoria en la escuela, primero como estudiante, ¿verdad? Que se graduó hace 5, 7 años, no recuerdo bien, y después continuó colaborando con la escuela. Ángel tiene también una maestría en ingeniería estructural de la universidad, ¿no? Y aquí en la escuela, además de colaborar con los cursos de sólidos y otros más avanzados, también trabaja fuertemente, diría yo, en el área de investigación, en el Centro de Investigaciones en Vivienda y Construcción. Mucho de su especialización en el tema de la instrumentación de obras civiles, puentes, edificios, ¿verdad? Pruebas a escala o pruebas de escala vial también. Esto hacía grandes rasgos las labores que realiza don Ángel en nuestra escuela. Sin más, entonces los dejo con el profesor Ángel para que nos comente sobre el tema de la determinación de la carga de viento. Y muchas gracias, Ángel, por colaborar con el curso de estructuras de acero. Adelante. Gracias, don Gustavo. Mucho gusto, Ángel. Buenas tardes a todos. Bueno, muchachos y muchachas, eh, vamos a hacer esto un poco rápido porque Gustavo me dijo que tenía una hora para hacer. Es un tema relativamente complejo, evidentemente no vamos a profundizar en el fenómeno como tal porque es más complejo todavía. Pero como mencionaba Gustavo, ¿verdad? En el país es relativamente reciente el tema de los lineamientos. En realidad son los lineamientos que ya tenían bastantes años de estar ahí en boca de todos, pero el trabajo se publicó formalmente hasta el año pasado. Y no es para menos porque evidentemente requiere un trabajo técnico bastante pesado, pero en buena hora ya los tenemos. Yo creo que es una buena herramienta. Posiblemente falten algunas cosas por hacer en los lineamientos, pero partiendo de que no teníamos nada, que cada ingeniero tenía que ver qué usaba, cómo lo usaba, de dónde lo tomaba, porque la realidad es esa. Como les decía, tenía uno que buscar qué hacer, cómo hacerlo. Habían ciertos lineamientos que estaban establecidos en un reglamento de construcciones de los años 80, pero finalmente se hizo una actualización del reglamento de construcciones y todo lo que fue viento quedó por fuera. Entonces, legalmente no teníamos ninguna herramienta y técnicamente las que teníamos no eran nacionales. De hecho, los mismos lineamientos que venían en ese reglamento no eran propios, eran básicamente una copia de una normativa internacional
En este caso me parece que era una norma chilena, por lo menos de lo que yo logré rastrear así era. Entonces, pues alguien se dio la tarea de formular unos lineamientos específicos para el país. Eh, Creo que hubo un retraso por el tema del huracán Otto que azotó el país hace algunos años. Y eso al final tuvo un gran impacto también en los lineamientos. Ahora lo vamos a ver. En ahí les estoy presentando una frase, perdón, de don Eduardo Torroja Milet, un gran ingeniero español. El cálculo no puede ser más que un medio de comprobación y corrección de las dimensiones que a los elementos estructurales les ha dado la intuición del proyectista. La obra no nace nunca del cálculo, es el cálculo el que resulta de la traza de la estructura, el que, pospuesto a ella, ha de garantizar sus condiciones de estabilidad y resistencia. Bueno, aquí tiene algo que ver con lo que mencionaba Gustavo, ¿verdad? El tema que están viendo ahora de flexión y pandeo local. Pero es importante que ustedes siempre tengan presente esto, no tiene nada que ver con viento, ¿verdad? Evidentemente, pues el viento es una cuestión importante para nosotros como una carga, pero nunca pueden perder de vista que nuestro trabajo no solo se limita al tema de los cálculos, ¿verdad? Hay un trasfondo conceptual, técnico que uno debe conocer y tiene que interponer primero eso antes que el mismo cálculo. Muchas veces el resultado de un cálculo es incorrecto y si ustedes no lo tienen claro, ¿verdad? No ponen primero sus creencias, sus convicciones, podrían estarse equivocando. Entonces no lo hagan así, eso es para mí. En cuanto a la agenda, tendríamos un poquito de qué es el viento, ¿verdad? Después, qué es una carga de viento, de dónde proviene, por qué se genera, los lineamientos, algunas otras condiciones de seguridad que uno debería considerar que no están precisamente en los lineamientos. Y al final una diapositiva con algunos casos que no vamos a poder ver acá, pero por temas de tiempo, pero ustedes pueden explorarlos después y sacar sus propias conclusiones. Y al final una diapositiva de referencias. Entonces, al final, ¿qué es el viento? Bueno, el viento es producto de una situación atmosférica, ¿verdad? Es el movimiento de aire y de otros gases y básicamente se dan por el desplazamiento del aire que se produce desde las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Entonces, esas corrientes son las que generan el viento, pero no necesariamente la carga, ¿verdad? El viento se compone de una intensidad, de una fuerza y pues lo llamamos generalmente velocidad y dirección. El viento tiene una velocidad y tiene una dirección. Al final es un vector, ¿verdad? Y necesita tener entonces las dos componentes. Existen escalas para medir el viento o fenómenos asociados con el viento. Hay una escala que, por ejemplo, se llama la de Beaufort. Entonces tenemos una escala. Aquí hay un nivel de velocidad asociado a cada nivel de la escala y una descripción dependiendo de en qué lugar uno se encuentra. Aquí lo que tal vez es importante destacar es el hecho de que se separa el tema de qué pasa en el mar y qué pasa en tierra. ¿Por qué? Porque el contexto para el viento, el entorno, es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante. Hay otras escalas, por ejemplo, para definir la intensidad de un huracán, que también está asociado con el tema del viento, porque se clasifican por la velocidad que tenga el viento. Entonces tenemos, por ejemplo, esta escala de Saffir-Simpson, que son 5 categorías, donde la categoría 5 es la más dañina, ¿verdad? En cuanto a las cargas de viento, lo que sucede es esto. Nosotros tenemos un flujo de viento, el viento es como un fluido, ¿verdad? Entonces tenemos el flujo de viento. Ese viento al moverse con cierta velocidad, lo que tiene es energía cinética, ¿verdad? En el momento en que el viento encuentra un obstáculo, esa energía cinética pasa a ser una energía potencial que se ve o se refleja como una presión en el obstáculo. Eso es lo que nosotros consideramos como viento. Entonces, el efecto del viento va a depender de la densidad de la velocidad del aire, de cuál es la dirección en la que incide, va a depender de la
forma y de la rigidez de la estructura y también de qué tan rugosa sea la superficie del entorno alrededor de esa estructura. Para efectos de diseño, la carga de viento puede considerarse de dos maneras, con un método estático y un método dinámico. De una manera relativamente similar a la que ustedes conocen ya para el sismo, ¿verdad? La carga de viento debe ser determinada considerando dos grandes aspectos, los aspectos atmosféricos y los aspectos aerodinámicos. Los atmosféricos son los que incluyen todos los aspectos relacionados con la meteorología o los aspectos meteorológicos y las condiciones de frontera. Con eso me refiero a condiciones que están en las cercanías de la estructura y que van a modificar el comportamiento local del viento también. Pero además tiene mucha importancia el tema o la forma o la aerodinámica de la estructura. No todas las estructuras, aunque estén en el mismo sitio, se van a ver afectadas de la misma manera. Entonces, la aerodinámica de la estructura nos va a definir cómo van a ser las presiones externas e internas que vamos a tener. Y también, pues, como decía antes, la misma flexibilidad o rigidez que tenga la estructura. En cuanto a normativa que uno pueda consultar, de forma obligatoria en este momento solo serían los lineamientos, ¿verdad? Que se publicaron, si no me equivoco, por ahí de octubre del año pasado, en el diario oficial La Gaceta. Entonces, estos lineamientos, básicamente, lo que yo resalto, o me parece más importante, es que sí nos da una posible demanda de viento a nivel local, como país, en las condiciones atmosféricas nuestras. Como les decía antes, eso no existía. Habrán cosas que pueden faltar, sí, pero ya son un complemento a esto. Inclusive son cosas que uno podría buscar en otro lugar y no estaría violentando la demanda local realmente. Hay otros documentos, ustedes podrán encontrar un montón de información sobre el tema de viento, pero por lo menos que tengan alguna relación o que nosotros podamos usar, porque generalmente las referencias nuestras van por ahí, ¿verdad? Sería la SCE 7, que en este caso la última versión vigente es la del año 2022. En realidad se publicó el año pasado, pero es la versión 22. Está, por ejemplo, ese ACI 347, que aunque es una guía para el diseño de formaletas y obras temporales, pues sí tiene algunas cargas de viento que se tienen que considerar durante el proceso constructivo. Y como ustedes van a ser ingenieros en construcción, pues eso definitivamente nos compete, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo cuál es la referencia. Hasta donde conozco no hay una versión más reciente que esa. Eh, pero bueno, puede ser que haya cambiado de nombre o algo. He intentado encontrar y no hay. Y este otro documento que es de la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, que también pueden tener información útil, y de hecho me parece que la referencia que traigo ahí para que ustedes usen en el proyecto está relacionado con eso. Entonces, ya entrando un poco en materia de los lineamientos, de la misma forma, o tiene una estructura bastante similar al código sísmico, está vinculada al código sísmico, aunque son dos fenómenos completamente distintos. Pero sí hay muchos criterios del mismo código que uno podría continuar utilizando para diseño por viento. De todas formas, tenemos que diseñar por ambos fenómenos, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que a veces diseño por viento y otras veces por sismo. Son condiciones que deberíamos de considerar siempre. En cuanto a la filosofía de los lineamientos, son muy similares a la filosofía que tiene, o es muy similar a la filosofía que tiene el código. Entonces, lo que dice es que establece solicitaciones mínimas, con eso se refiere a cargas o presiones mínimas para análisis, diseño y construcción de edificaciones. Dice que todas las edificaciones deben de estar bien concebidas en cuanto al sistema resistente de cargas verticales y laterales. Y, como siempre, la recomendación es que haya simetría y regularidad, que es la crítica eterna para los ingenieros, ¿verdad? Que somos muy cuadrados, pero la naturaleza nos pide eso. Entonces, muchas veces tenemos que limitarnos a lo que naturalmente podemos hacer. La labor del profesional no se debe limitar al cumplimiento acrítico de las disposiciones. Es lo que les decía al inicio, ¿verdad? No calculen por calcular, siempre tengan su criterio primero.
Y eso es lo que los códigos siempre le van a decir a uno. Esto es lo mínimo que usted debería de hacer, pero es su responsabilidad usarlos bien y cómo usarlos también, ¿verdad? Las limitaciones, pues solo está escrito para estructuras nuevas o existentes, pero que tengan una forma regular y, y que el entorno no sea muy crítico para la estructura, ¿verdad? Que tenga uno ahí algo muy extraño alrededor del edificio que vaya a cambiar la dinámica del viento de una forma extraordinaria. Eh, Pueden ser para edificaciones especiales, con formas inusuales, zonas, aspectos topográficos especiales. Se deben considerar, digamos, otras referencias. El código ya, o los lineamientos estos, perdón, se van a salir de ese contexto de situaciones muy especiales y en muchos casos uno tendría que usar una herramienta que se llama túnel de viento, que es básicamente replicar a escala la estructura, someterlo al viento de un pequeño túnel y con base en las presiones que mida y el efecto que tenga el viento sobre esa estructura, entonces ya realmente se hace el diseño formal. El mapa es para un periodo de retorno de 50 años, o sea, esa es la base que están considerando para el mapa de amenaza o de viento. Y hay unos coeficientes que uno puede utilizar, que ya el lineamiento le va a decir cuáles son y cómo usarlos, para usar otros o tener otros periodos de retorno con demandas quizás más críticas. ¿Cuáles son los objetivos principales de los lineamientos? Lo más importante, proteger la vida humana y la integridad física de las personas, ¿verdad? Y pues vamos a tratar evidentemente de reducir los daños materiales y las pérdidas económicas. Ese segundo objetivo siempre deberá obedecer de alguna forma a la misma naturaleza de la estructura que uno está diseñando, porque no podemos ser igual de críticos o ¿cómo podría decirlo?, de exigentes con una estructura de una vivienda comparada con la de un hospital, ¿verdad? Siempre habrá que adecuar el nivel de demanda de acuerdo con esa naturaleza de importancia. Entonces, los lineamientos establecen una categorización de estructuras que está relacionada con la que ya tenemos en el código. En realidad, así tal cual está la tabla de los lineamientos. En el código sísmico tenemos una tabla para establecer la importancia de las estructuras, ¿verdad? Una categoría, y en este caso se le reasigna un nombre simplemente en los lineamientos. Entonces, por ejemplo, las estructuras normales, que son categoría D en el código, para nosotros aquí los vamos a llamar simplemente categoría 3 normal. Pero la descripción de las estructuras y qué está contenido en cada categoría va a estar de acuerdo con lo que el código sísmico ya establece. Después vamos a tener distintos tipos o niveles de amenaza. Aquí están en esta tabla los periodos de retorno, que alguien me dice, ¿no sabe cuál es qué significa que sea un periodo de retorno? ¿Qué es eso? Profe, disculpe. Yo lo que he entendido es que para este tipo de fenómenos que uno considera, uno se va como a una escala de magnitud mayor a la usual. Entonces el tiempo o el periodo de retorno es como el tiempo en que uno espera que un evento de magnitud similar, de una alta magnitud, vuelva a suceder. Exactamente, sí. Entonces, esa es la esencia del periodo de retorno, ¿verdad? Cada cuánto aproximadamente se repite un fenómeno de cierta magnitud, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, cuando son fenómenos de un nivel de intensidad pequeña, son muy recurrentes, ¿verdad? Los periodos de retorno son entre 10 y 50 años. Pero si hablamos de una demanda muy alta, el periodo de retorno empieza a crecer porque son fenómenos que suceden de forma, digamos, extraordinaria. Y aquí uno podría ver cuál es la probabilidad de que ocurra en 50 años. Nosotros generalmente, aunque no lo decimos explícitamente, pero en el diseño ya hay una vida útil de alguna forma preestablecida. Entonces, por eso se realiza la comparación con 50 años. Normalmente las estructuras tienen una vida útil de 50 años y eso es lo que tomamos como referencia. Ahora, las estructuras podrían durar mucho más tiempo que ese, sí, pero evidentemente lo ideal sería revisar
después de cierto tiempo, ¿verdad? Que todavía tengan la capacidad y obviamente dependería mucho del mantenimiento que se les haya dado. Pero entonces lo mismo pasa, ¿verdad? Tenemos periodos de retorno cortos y en un periodo de 50 años tenemos probabilidades de excedencia mucho más altos para demandas pequeñas, ¿verdad? Esto lo vamos a tener que asociar después a cada tipo de estructura, pero lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que los lineamientos establecen, que se parecen de alguna forma a parámetros que ya están establecidos en el código sísmico, solo que se ven con otro nombre, pero es algo muy parecido, y se llaman niveles de desempeño. Lo que quiere decir un nivel de desempeño es qué espera uno de la estructura y bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos que es un nivel de desempeño de servicio, lo que quiere decir es que ante el día a día, ¿verdad? Ante eventos que suceden a menudo, que serían básicamente los que tenemos aquí, intensidades bajas, ¿qué esperamos que suceda, ¿verdad? Y lo que dice es de no puede haber daño de ningún tipo. Imagínense si para fenómenos que pasan cada año, cada 2 años, cada 5 años, tenemos daños fuertes en una estructura, eso es un problema grave, ¿verdad? Entonces, un nivel de desempeño básico sería que en servicio, en condiciones normales, la estructura se mantenga bien y esté de forma integral, digamos, funcionando correctamente. Y después van a empezar a crecer los niveles de exigencia de acuerdo con el nivel de demanda que nosotros vamos a tener también. Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? De aquí van subiendo los niveles. Tenemos el primer nivel es de servicio, por eso la S, y después vienen los niveles de desempeño últimos, o sea, ya para resistencia. Entonces tendríamos básicamente 4 categorías y una de otros, que sería para condiciones muy especiales que tal vez una estructura específica o un cliente nos pueda exigir. Pero, por ejemplo, el nivel 3 ya lo que dice es, lo que tenemos que hacer es proteger la vida. Puede existir daño significativo en extensión y costo. Sin embargo, ya localmente podemos tener daño total. Eso quiere decir que en algún elemento de la estructura podríamos tener un colapso, digamos, parcial, pero solo en un elemento, ya algo, un daño fuerte, ¿verdad? No, no puede atentar jamás contra la vida de las personas. Entonces, estos niveles de desempeño, como les decía, lo que nos van a exigir es qué podemos esperar de la estructura después de que el evento para el que la estamos diseñando suceda, ¿verdad? O qué podemos esperar, no, qué deberíamos de garantizar, más bien. Y pues ahí, como les decía, ya el nivel más elevado sería el nivel 4, donde ya ahí dice, bueno, el daño es grave. Aquí lo que se previene es nada más que no colapse, ¿verdad? Pero el daño en la estructura puede ser de pérdida total, puede ser que no se pueda recuperar después del evento. ¿Eso les parecería bien o les parecería mal que suceda eso, que sea un nivel de desempeño 4? De ahí no sería lo ideal. No sería lo ideal, ¿verdad? De hecho, muchas de nuestras filosofías de diseño han ido variando con el tiempo por esa misma necesidad de evitar que esto suceda, ¿verdad? Entonces, aquí en la parte inferior, ustedes pueden ver cómo relacionar los objetivos o los niveles de desempeño con la importancia de cada una, que al final lo veíamos como una categoría de diseño por viento, pero ya vimos, bueno, está relacionado con la importancia de cada estructura. Entonces, dependiendo de la importancia de cada una y del nivel de demanda, tendríamos un nivel de desempeño que alcanzar. Entonces, pueden ver, por ejemplo, que para estructuras 1, 2 y 3, en un nivel de demanda bajo, siempre tenemos que garantizar que el nivel de desempeño de servicio funcione bien. Pero cuando hablamos ya de estructuras con una importancia normal, por ejemplo, nos vamos a limitar a diseñarlos para una demanda alta, mientras estructuras tipo 1 o 2 sí tenemos que garantizar que van a tener un desempeño de nivel 1
sea, que tienen un daño mínimo, que van a mantenerse completamente operativas, pero ante una demanda que si nos devolvemos un poco, es muy rara en 50 años, ¿verdad? Es algo que es poco probable que suceda, pero siempre existe una probabilidad. Entonces, estas estructuras lo que nos dice es, tenemos que ser muy exigentes con ellas porque requerimos que se encuentren en funcionamiento prácticamente ante cualquier evento, ¿verdad? Y esto de alguna forma ya se refleja dentro del cálculo. No está siempre explícito, pero ya está dentro de la filosofía implementado. Y no podemos perder de vista que lo más importante al final es lograr que esto realmente se cumpla. Se consideran entonces satisfechos esos objetivos o niveles de desempeño cuando el responsable demuestra que cumplió con todas las disposiciones prescriptivas de los lineamientos. ¿Alguien sabe qué significa eso? Que sean prescriptivas. No, profe. Adelante. No, que ni idea. A qué les suena prescripción médica? Que tiene que venir dicho por un profesional. En Más o menos. el prescripción médica es cuando usted le mandan un medicamento y tiene que venir referenciado por un profesional. Bueno, en este caso un doctor. Bueno, en otras palabras, lo que usted dice, una prescripción médica es una receta que un profesional estableció, ¿verdad? Y usted tiene que seguir ciertas reglas. Tomarse la pastilla cada 8 horas, durante, no sé, 10 días, por poner un ejemplo. Es algo así. Sí, Según lo que yo entiendo por prescripción, supongo que sí. bueno, es algo similar, ¿verdad? Nosotros de alguna forma en los lineamientos nos dan una receta. Usted sigue estos pasos, calcule esto bajo ciertas reglas y en teoría, si usted lo hizo todo bien, el resultado va a ser positivo, ¿verdad? Siempre todas las especificaciones son así, establecen un nivel mínimo de reglas que en teoría no puede seguir como esa receta y si lo hace bien, entonces puede darse por satisfecho. Eso es lo que dice a través de este párrafo, ¿verdad? Pero como les decía, el criterio siempre es primordial porque un cálculo lo puede hacer cualquiera, pero juzgar si está bien o no, no, ¿verdad? De eso sí necesita siempre conocimiento previo, entonces ustedes no pueden entrar y simplemente usar los valores. Además dice que uno podría no cumplir las prescripciones de los lineamientos, pero siempre tendrá que usar algo más alternativo que demuestre que realmente está alcanzando esos niveles de desempeño. Y eso implica que tiene que hacer un análisis más avanzado y pues que tiene que tener suficientes herramientas como para poder demostrarlo, ¿verdad? En cuanto a la demanda por viento, entonces, aquí ya empezamos con el tema de procedimiento. Para determinar la demanda por viento, como les decía, lo primero es el viento se mueve, tiene energía cinética, se transforma en energía potencial que se refleja como una presión. Pero entonces, ¿cómo cuantificamos esa energía? Es a través de la velocidad del viento. Para eso, el lineamiento utilizó como referencia lo que está escrito en el ASCE 7 que mencioné antes, de la versión, creo que fue la 2014, algo así, o antes. Pero ya hay una convención para decir, bueno, esto es lo que vamos a usar como referencia y a partir de esto hacemos nuestros cálculos. Entonces, los mapas que vamos a ver de velocidades están basados en un nivel o en una velocidad bajo ciertas condiciones. Que las ráfagas son de 3 segundos, que se midieron a una altura de 10 metros las velocidades, que tienen periodos de retorno de 50 años, y que la probabilidad de excedencia es de 63.5. Si uno tiene una condición diferente, entonces habría que hacer algún ajuste para poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces hay una zonificación de la misma forma que tenemos una para viento.
Entonces, eso ustedes ya lo tienen ahí en el TEC digital, pero aquí está el archivo. Entonces, aquí tenemos una lista también con las provincias, cantones, distritos y zonas, donde podemos simplemente tomar cuál es la zona de viento para la cual tenemos que diseñar, ¿verdad? Y a partir de eso vamos a seleccionar una serie de valores que veremos más adelante. Y aquí está la representación gráfica. Aquí solo hago una salvedad que siempre me gusta decirlo porque es algo en lo que la gente de antemano va a tener duda. Aquí dice que en Liberia tenemos Liberia Sur y Liberia Norte. Políticamente eso no existe, ¿verdad? En la división política nuestra no existe. ¿Alguien sabe cuál sería la línea que divide entre Liberia Sur y Liberia Norte? ¿Alguien de aquí es de Liberia? ¿O de esa zona? No hay guanacos aquí. Me parece que es como una carretera, ¿no, profe? Sí, es una carretera. La división que usaron aquí, básicamente la Interamericana Norte. Entonces, todo lo que esté hacia el sur de la Interamericana Norte es Liberia Sur y todo lo que esté hacia el norte de esa ruta sería Liberia Norte, para que lo tengan ahí presente cuando vayan a los alineamientos. Entonces, ahí uno viene, como les decía, y selecciona la zona que le corresponde, ¿verdad? Ya tienen yo de hecho les coloqué a ustedes los lineamientos completos, una versión en borrador que tiene un formatillo un poquito más bonito y la versión oficial que se publicó en la Gaceta. Los lineamientos permiten alternativas para determinar la velocidad que no sean esos mapas, pero van a exigirle a uno una serie de requisitos, ¿verdad? Porque es una propuesta que uno estaría haciendo fuera del alcance realmente de los lineamientos. Entonces, para mantenerlo dentro del cumplimiento de los mínimos, le van a establecer a uno esos requisitos adicionales. Pero no voy a profundizar más en eso porque de primera entrada ustedes no van a empezar a hacer su trabajo de esa manera, ¿verdad? La presión del viento, entonces, como les decía, va a depender de la velocidad, pero antes de eso, antes de tener ya la velocidad, la presión que vamos a utilizar en nuestras estructuras o para efectos de diseño, tenemos que obtener primero lo que llamamos una presión de viento básica y la empezamos a corregir con una serie de factores que modifican las condiciones de acuerdo con el entorno de nuestra estructura y la ubicación, ¿verdad? Entonces, la presión básica, vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se calcula. Tenemos un coeficiente de exposición, un coeficiente de recurrencia, de topografía y uno de direccionalidad. Entonces, la presión básica de diseño, que es la que vamos a tomar como referencia, es la que está ligada directamente a esa velocidad, con ráfagas de 3 segundos, a 10 metros, etc. ¿Qué se calcula simplemente con esta ecuación? Ustedes introducen aquí la velocidad, que sería en kilómetros por hora, si no mal recuerdo, y la elevan al cuadrado, lo multiplican por este valor y obtienen una presión básica. Pues ahí tendrían una presión que es la que se genera, digamos, por esa velocidad. Después tendríamos el coeficiente de exposición que se va a calcular con estas ecuaciones que tenemos aquí. Y lo que quiere decir es que dependiendo de la altura a la que se encuentre o la altura que tenga la edificación, entonces las presiones podrían, o de hecho van a cambiar. Y hay una ecuación que básicamente nos establece un mínimo. Entonces, este gráfico que está a la derecha muestra el comportamiento del coeficiente eh, o el cambio que va a incorporar ese coeficiente con el cambio de altura, ¿verdad? Entonces tenemos distintos tipos de exposición, A, B, C y D, y cada uno va a tener un impacto diferente. Ahorita vemos qué significa esa exposición. Lo importante aquí es que ustedes podrán ver que entre más arriba o más alta sea la estructura, entonces vamos a tener también un incremento importante, digamos, en el nivel de presiones para efectos de diseño. En las categorías de exposición, entonces lo que uno tiene que empezar buscando es cuál es la rugosidad que predomina en cierto sector del entorno de la estructura
Y de acuerdo con ese nivel de rugosidad, entonces uno ya selecciona los parámetros y define cuál es la categoría de exposición. Esa rugosidad pues va a tener una descripción asociada, ahorita la vamos a ver, y hay una forma de definir realmente si impacta o no impacta ese tipo de rugosidad en el entorno directo, digamos, de la estructura. Aquí lo que vienen son algunas reglas, por ejemplo, habla de una longitud de exposición. Entonces, eso está reflejado aquí en esta figura. Lo que dice es que uno tiene que hacer como un cono a 45 grados de la estructura, de la esquina, por ejemplo, y ver qué es lo que se encuentra en ese sector. Eso hay que hacerlo para cada dirección que uno considere y ver cuál es la que describe mejor el contexto de la estructura. ¿Qué tenemos que buscar? Bueno, si estas características de las rugosidades están directamente asociadas a ese entorno, ¿verdad? Entonces tenemos una rugosidad A si tenemos estructuras relativamente altas, ¿verdad? Ya con una altura mayor a 21 metros y alrededor de un 50% o más de las estructuras tienen esa altura ahí en el entorno inmediato. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una zona costera, puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Porque dependería exactamente la ubicación, cuál es, cuál es el entorno inmediato de esa estructura en esa longitud de exposición que les mencionaba acá. O sea, si dentro de este entorno que estamos considerando acá se encuentran esas características. Después entra la categoría de rugosidad B, que son áreas urbanas y suburbanas, y entonces también hay unas características que describen cómo sería ese contexto para poder decir que es rugosidad B, y lo mismo sucede con la C y la D. ¿Verdad? Entonces, como les decía, aquí solo está reflejado una dirección, pero uno tendría que hacerlo para todas las direcciones. En este caso, pues serían 4 direcciones. Y hay algunas otras reglas que están ahí escritas con respecto al tema de la rugosidad, pero una vez que uno logra determinar cuál es la rugosidad, a partir de esta longitud de exposición, entonces ya tiene los coeficientes que va a introducir en la ecuación del coeficiente, sí, los factores, digamos, que van a influir, perdón, en el coeficiente de exposición. Y ya uno podría calcular entonces ese coeficiente y tiene la primera modificación de esa velocidad o esa presión de viento, que estaría relacionada con el entorno inmediato de la estructura, ¿verdad? Y con la altura de la estructura. Entonces, ya por ahí estaríamos incluyendo esos dos fenómenos. Aquí viene otro coeficiente que era el CR, que se llama coeficiente de recurrencia, y este es el que nos permite cambiar de un nivel de demanda de un periodo de retorno de 50 años a cualquier otro. Entonces, lo que nos dice es, bueno, dependiendo de la zona eólica en la que estamos, tendríamos que calcular el coeficiente de recurrencia de la siguiente forma. Si estamos en zona eólica 2, 3, 4 y 5, para resistencia o para servicio, porque los lineamientos nos dicen, hay que verificar, perdón, niveles de desempeño de servicio y de resistencia, entonces tenemos que usar periodos de retorno distintos para cada caso. Y se calcula con esta ecuación. En la derecha ustedes pueden ver más o menos cómo se comporta ese coeficiente. Y entonces verán que conforme incrementa el periodo de retorno, pues la demanda que tenemos que incorporar es mucho mayor. Aquí lo único particular, que no lo dije explícitamente ahora, ¿verdad? Cuando estábamos viendo aquí la zonificación, cuando estábamos viendo la zonificación, es que curiosamente, si uno ve las zonas, aquí le dice a uno la velocidad que tiene que usar para determinar la presión básica. Entonces, hay dos que tienen una velocidad de 100, bueno, pero están divididos en zona 1 y zona 2. Si uno los busca y los ubica geográficamente, vemos que la zona 1 es la parte norte, prácticamente toda la parte norte del país y el Caribe, ¿verdad? Y la zona 2 es hacia el sur, más bien limitando con Panamá o en la zona cercana a Panamá.
De antemano uno diría, bueno, ¿por qué no usaron una sola zona si tienen la misma velocidad? ¿A alguno se le ocurre por qué? De hecho, yo más o menos lo mencioné al inicio, pero tal vez un poco rápido. Hubo un fenómeno que nos afectó mucho y le dio mucha importancia a este tema. La entrada de los huracanes, profe. Los huracanes, ¿verdad? Cuando vino Otto, donde más estragos generó fue en estas zonas prácticamente. Entonces lo que nos dicen los lineamientos, esa es una razón suficiente para separarlo y eso se ve reflejado en el cálculo también. Cuando uno viene a la zona uno, que aquí está separada, entonces le dicen servicio o para condiciones de servicio, si utiliza el mismo coeficiente de recurrencia. Pero si hablamos de diseño por resistencia para esas zonas, el coeficiente de recurrencia es 3. O sea, vamos a triplicar la, la presión base, ¿verdad? La presión básica. Cuando estamos viendo que con la ecuación, nosotros apenas estamos llegando a un valor de 1.7, no, 1.995 por ahí. Pero entonces, para esa zona 1 va a ser particularmente importante el tema de la demanda por viento, no en condiciones de servicio, sino para eventos extraordinarios, ¿verdad? Después tendríamos el coeficiente topográfico, que también tiene una relación con lo que sucede en el entorno de la estructura, pero se relaciona más, como su nombre lo dice, con la topografía. Antes era con la rugosidad, que cuando yo les menciono rugosidad, ustedes ya han visto algo de eso. En hidráulica, ustedes usaban parámetros para definir rugosidad, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan de algún coeficiente que usaban para eso? Sí, me acuerdo que se usaban, pero algún valor así no. Pero el nombre de algo relacionado con la rugosidad. Profe, el coeficiente de Manning, me parece, creo que es Perdón, es que se me el de perdón. coeficiente de Manning, De creo. Manning, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de Manning tenía una relación con la rugosidad de la tubería, ¿verdad? Y eso iba a impactar en la energía del agua también. De aquí, como les decía, el viento es un fluido, entonces tiene un comportamiento similar. Cuando vimos el de exposición, esa rugosidad estaba incluida. ¿A qué voy con esto? Aquí en el coeficiente topográfico hay otro fenómeno implícito y es el fenómeno de Venturi. Ahora, cuando tenemos un estrechamiento, entonces las velocidades se van a incrementar y eso es lo que viene a buscar o lo que busca, digamos, incorporar este coeficiente. Ahí van a venir algunas reglas, digamos, que nos dicen, bueno, ¿cuándo hay que considerar o no ese fenómeno? No voy a profundizar mucho en las reglas porque están ahí escritas y es muy fácil verlas, ¿verdad? Pero por lo menos les voy a mostrar la tabla que ven en los lineamientos que nos dicen, bueno, depende si es un escarpe o una sierra, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es encontrar tres coeficientes que están asociados con la geometría de ese escarpe o sierra o cerro y de acuerdo con la ubicación de la estructura. Aquí nos dan de antemano una condición que es, bueno, dónde se ubica la estructura con respecto a esa modificación que va a generar la topografía en la velocidad del viento, porque podría ser que no afecte, pero aquí se ve el incremento de velocidad, que es ese efecto Venturi que les estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que incorpora el coeficiente de topografía. Como les digo, puede ser que el cerro sea pequeño y el impacto sea bajo, o puede ser que tenga un alto impacto en la estructura, pero el fenómeno tal cual es ese. Y como les dije, se calcula a partir de tres coeficientes o subcoeficientes, por llamarlo así. Ahí están en ese archivo de topografía que les coloqué en el TEC Digital. Están los lineamientos, pero yo los separé para que fuera más fácil ubicarlos. Si las condiciones no se ajustan, dice que uno usa un valor de 1, ¿verdad? Pero lo que habría que revisar, repito, es esa geometría y de acuerdo con las características geométricas que van a entrar en cada uno de los coeficientes, podrán escoger un valor que meten en esa expresión y al final nos da un valor de coeficiente que tiene que ser mayor que 1, ¿verdad? Si no es mayor que 1, entonces
la topografía no va a reducir la demanda por viento, en realidad. Entonces tendríamos que usar un valor de 1 simplemente. Y un coeficiente de direccionalidad que lo que dice es que trata de considerar la probabilidad de que ocurra de forma simultánea, digamos, la velocidad máxima del viento. Aplica solo, o en general, tiene un valor menor que 1. Y hay una tablita aquí donde uno lo selecciona dependiendo del tipo de edificación que esté diseñando, ¿verdad? Entonces le dice cuál es el coeficiente de recurrencia. Si ven, direccionalidad, perdón. Si ven, prácticamente siempre es 0.85 con algunas excepciones. Dice que debe ser considerado 0.85 para todas las edificaciones, excepto las de la tabla, ¿verdad? Pero en la misma tabla ya hay muchas que tienen 0.85. Entonces, si no tienen una descripción, como mínimo, deberían de usar 0.85. En cuanto a las acciones del viento, hasta aquí ya uno podría haber determinado la presión que el viento va a ejercer sobre la estructura debido a las condiciones atmosféricas, ¿verdad? Que ya había dicho, estaba relacionado con la meteorología y con el entorno inmediato. Eso es lo que está escrito hasta este punto, hasta aquí. Ahora, lo que viene a incluirse más bien es, bueno, ¿cuál es el aporte aerodinámico de la estructura? Eso es lo que viene de aquí en adelante. Yo no voy a diseñar la estructura solo para lo que el entorno puede hacer, sino que también tengo que considerar lo que mi estructura o cómo mi estructura, digamos, obstaculiza el paso del viento. Y entonces podemos tener dos tipos de presiones. Hay presiones externas que son producidas directamente por el impacto del viento. Obviamente van a estar en la parte externa de la edificación y se producen por los vórtices y turbulencias. Pero también tenemos presión interna, que esa se va a generar más bien porque la estructura tenga aberturas, el viento entra, ¿verdad? Y internamente genera algunas presiones. Como estamos hablando de presiones, son de alguna forma fuerzas que tienen una dirección, ¿verdad? Entonces las presiones externas e internas podrían sumarse y finalmente tener el valor real de afectación debido al viento. Pero ya vemos que hay dos posibilidades o dos formas en las cuales el viento podría afectar la estructura. Hay dos, bueno, en el lineamiento solo vienen estos dos casos de carga que uno debería considerar. Uno es considerar solo el viento en una dirección, ¿verdad? Ya sea horizontal o vertical, que ya de antemano eso implica que hay que analizar las dos direcciones, solo que de forma separada, ¿verdad? Y aquí lo único que está reflejando en realidad es la dirección del viento, pero ese viento, vamos a ver que dependiendo de la forma de la estructura, podría afectar todas las caras de la estructura de forma simultánea. Pero lo primero aquí, lo que se rescata es, bueno, hay que considerarlas de forma separada, con el viento de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Siempre hay que considerarlo. Y después, el segundo caso es que tenemos que combinar las direcciones. Lo que nos dice es, bueno, combínelas, pero va a combinar un 75% de la presión de cada dirección. Entonces, como mínimo, uno tiene que analizar esos dos escenarios para diseño por viento. También establece algunas cargas mínimas que dice que el mínimo es de 80 kilogramos por metro cuadrado. Y entonces ahí ustedes ven reflejada la carga mínima que hay que considerar en cada dirección para la envolvente de la estructura y para la estructura como tal. Cuando digo envolvente son los cerramientos, ¿verdad? Porque no necesariamente el cerramiento, en algunos casos sí, en otros no, pero no en todos los escenarios el cerramiento es el sistema estructural principal, ¿verdad? Pero sí tiene que ser capaz de soportar el efecto del viento. Y siempre vamos a colocar las presiones de una manera que actúan en un plano o de forma normal al plano. ¿Sí se acuerdan qué es que sea normal al plano? Que salga como perpendicularmente, tal vez.
es perpendicular, ¿verdad? Como les decía, el viento es un fluido y de la misma forma que cuando ustedes estudiaban las fuerzas hidrostáticas en hidráulica, siempre las presiones eran perpendiculares a la superficie, aquí sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces, con el viento siempre tenemos que aplicarlo de forma perpendicular a las superficies. En este caso, esta condición de carga mínima es adicional a estas, ¿verdad? Estas van a ser las que ustedes determinen a partir del cálculo y estas son presiones mínimas que también tienen que incorporar, es decir, es un caso adicional de carga y aquí dicen, bueno, hay que considerarlo como carga última. Ya quiere decir que esta condición se revisa, pero únicamente para comprobar niveles de desempeño últimos, no para considerarlos en el caso de carga o para los niveles de desempeño de servicio. Y aquí se ven ya reflejadas las convenciones que utilizamos para los signos y el hecho que les decía de que actúa de forma perpendicular a las superficies. Entonces uno va a decir que una presión, porque siempre hablamos de presiones, ¿verdad? Pero presión técnicamente sería solo cuando estamos tratando de comprimir, ¿verdad? Y succión es cuando sale, o sea, está tratando de jalar, por así decirlo. Entonces, cuando tengamos valores negativos de presión, lo que quiere decir es que está succionando, y cuando tengamos valores positivos es que están presionando. Y aquí lo pueden ver, ¿verdad? Tendríamos presiones positivas, son las que están entrando a la superficie, y presiones negativas, que son las de succión, van a ser presiones que están succionando, están saliendo de la superficie. De todas formas, digamos, se van a considerar así de forma positiva o negativa, pero evidentemente el efecto es diferente. Aquí uno podría ver, por ejemplo, que las presiones externas y las internas se pueden anular, ¿verdad? Eso dependería mucho de las condiciones particulares de la estructura, pero lo más importante de esta diapositiva es resaltar eso, la perpendicularidad de las fuerzas con respecto a las superficies. Y lo segundo, entender que el signo va a tener una interpretación, ¿verdad? Y esa interpretación implica que presiona o succiona, ¿verdad? Y ya la presión neta para diseño, entonces tenemos que combinar vectorialmente lo que esté sucediendo interno y externo. Y vamos a ver cómo afectan la forma de la estructura, pero solo un caso de los tantos que vienen en los lineamientos. Y en los lineamientos, aunque vienen varios, no necesariamente cubren todas las estructuras. De hecho, la que ustedes tienen que diseñar para el curso de estructuras de acero no está dentro de los lineamientos, porque tiene una forma particular y no necesariamente decidieron incluirla, ¿verdad? Pero como les digo, las presiones externas e internas tienen que incorporarse. Y yo les di ahí en un anexo, en el B, donde viene cómo se calcula lo que es el efecto de ráfaga, que es un factor B, pero ahí nos define, perdón, nos define, digamos, qué es una estructura flexible y qué es una estructura rígida, y entonces habrá que tratarlas de una forma diferente. Para efectos de un edificio, por ejemplo, rígido, cerrado o parcialmente cerrado, entonces la presión se tendría que calcular con esto: la presión externa y la presión interna. eh, Donde básicamente las presiones básicas que teníamos tenemos que multiplicarlas por dos coeficientes más para obtener la presión que sucede por fuera, y la presión interna tenemos que también estimarla a partir de la presión básica con y multiplicarla por unos coeficientes para obtener realmente lo que está sucediendo. Entonces, estos coeficientes son los que dependen directamente de la forma de la estructura, de esa aerodinámica. Estas presiones Q van a tener que haber sido calculadas a la altura de la estructura, ¿verdad? Y aquí entran dos conceptos más que son importantes. Tenemos barlovento y sotavento. ¿Alguien sabe qué significa eso?
Fernando, diseño, ¿qué opina? ¿Qué significa eso? No se le ocurre. No, pero no sé. ¿Alguien más que nos ayude? Profesor, tiene que ver con lo que usted acaba de explicar de las presiones de empuje o las de succión. Eh, Más o menos se va a relacionar al final, pero en realidad barlovento es la dirección de donde viene el viento y sotavento es por donde salió, ¿verdad? Nada más que nosotros también vamos a tener que empezar a dividir nuestras estructuras entre las zonas de barlovento y sotavento, ¿verdad? Por eso aquí dice que en la presión externa de diseño, considerado igual a QZ, o sea, el Q va a ser igual a QZ en la pared que se encuentra en barlovento. Pero si está en la pared de sotavento, o sea, ya por donde el viento va saliendo, entonces el Q tiene que usarlo calculado para un valor H. Eh, es una diferencia que habría que hacer ya a nivel de cálculo, ¿verdad? El CP representa un coeficiente de presión externa que tiene que ver con la forma y entonces ahí yo les coloqué el anexo A, donde vienen algunas estructuras con ciertas formas y uno puede obtener esos coeficientes, donde viene un coeficiente para barlovento y un coeficiente para sotavento. Ahí es que están con las letras para inglés, pero de inglés, pero no, bueno, así están en los mismos lineamientos. Entonces, dependiendo de la forma de la estructura, uno tendría que ver cuál es el coeficiente relacionado con cada superficie. Entonces, aquí podrán ver ustedes que aquí está entrando el viento. Esto de la izquierda sería barlovento, lo de la derecha sería sotavento, pero el viento ya no va a tener un impacto solo en la cara donde está entrando, sino que por las mismas turbulencias que se generan por el efecto del edificio, podemos tener presiones o succiones en las otras superficies que lo componen, ¿verdad? Y eso es lo que se puede ver en estas figuras. Normalmente estas figuras ya están definidas en muchos documentos, ¿verdad? Si ustedes revisan el ASCE 7 van a encontrar el manual que les enseñé ahí o les describí al inicio del mexicano. En los lineamientos van a encontrar. La única ventaja que tiene hasta este punto los lineamientos es que uno no tiene que estrictamente usar los de los lineamientos, porque la componente importante que era el tema atmosférico, ¿verdad? La condición meteorológica nacional y las condiciones del entorno locales ya están calculadas hasta el punto de la presión de diseño. Ahora, las presiones que actúan sobre el edificio dependen es de la forma de la estructura y ahí es donde ustedes pueden hacer uso de otras herramientas, de otros manuales, de otros documentos, nada más que tienen que tener cuidado siempre de usarlos y leer bien la letra menuda porque eso siempre es importante. Y lo que hacen, ven, por ejemplo, aquí hay una relación de H entre L para definir en en cuál fila entrar. Después viene aquí el ángulo que tenga de inclinación y lo mismo para efectos de sotavento. Me gustaría quedarme mucho tiempo en esto, pero es un tema bastante denso, el comportamiento local, digamos, de la estructura. Y es probablemente lo que más trabajo les va a dar cuando estén haciendo un diseño, porque, como les digo, hay dos direcciones que considerar, dos direcciones combinadas. Tenemos la zona de entrada del viento, que es barlovento, tenemos la zona de salida del viento, que es sotavento, y además de eso, no todas las edificaciones responden igual, ¿verdad? Aparte de que tienen una rigidez diferente, pueden ser estructuras que consideremos completamente cerradas, quiere decir que no hay presiones internas. Hay estructuras que son parcialmente abiertas o parcialmente cerradas, que ahora sí es como lo define la SCD7. Y además de eso tenemos estructuras abiertas, ¿verdad? Entonces todas tienen un tratamiento diferente. Y por otro lado, si es circular, si es una cúpula, ¿verdad? Si es una casita, si es una torre, todo va a tener una forma diferente de tratarse. Entonces me gustaría poder profundizar mucho más en esto, pero no se puede. El tiempo no nos va a dar.
Y este era para casos rígidos parcialmente cerrados y este para flexibles cerrados y parcialmente cerrados. Las ecuaciones se parecen mucho, pero el coeficiente de ráfaga va a cambiar dependiendo de la flexibilidad de la estructura. En el caso del proyecto de ustedes es esta estructura. Me imagino que ya Gustavo se los dio, ¿verdad? No. Sí, profe, correcto. No, don Ángel. Ok, entonces, como para echarles una manita, ¿verdad? Gustavo me dijo, bueno, por lo menos, ¿por dónde empezar? En las normas técnicas complementarias para diseño por viento, que aquí yo se las coloqué en el TEC digital, ahí dice, vamos a ver, en el 331 ustedes van a encontrar una forma similar a la que necesitan para el, para el proyecto de ustedes. Bueno, entonces aquí hay coeficientes de presión, aquí están las características con las que tienen que entrar en la tabla para definirlo. Entonces, por ejemplo, aquí es una estructura elevada o una estructura con esa forma, digamos, apoyada sobre el terreno. Y pues, dependiendo de esas características, ustedes van a tener que seleccionar los coeficientes relacionados con la presión. Van a ver que aquí, bueno, si está en barlovento, si está en sotavento, las paredes laterales, etcétera, ¿verdad? Pero aquí hay un primer acercamiento. No tienen por qué usar este. Mi recomendación siempre es busquen por su cuenta también, porque en el camino van a aprender muchas cosas más. Y además, también tienen que buscar la herramienta que se les haga más fácil de entender a ustedes. ¿Qué tiene de particular la estructura que Gustavo les dio? Tal vez los dos techitos que tienen ahí, ¿verdad? Que habrá que tratarlos casi que de forma No, separada. pero esos techillos no, Ángel. La estructura al final la limpiamos le quitamos esos aleros. Entonces, ellos diseñan nada más el arco, el círculo. Ok, Sí. pero bueno, de todas formas, lo que iba a decir me sirve. Ujú, sí. Nunca van a encontrar ningún manual que tenga esta misma forma. Ahora pues le quitaron los techos, eso está bien, pero en realidad ustedes nunca van a encontrar un manual que tenga la forma esta semicircular y además de eso tenga techos nexos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ahí es donde empieza a jugar el criterio que ustedes vayan formando. Ustedes tienen que darle una solución a eso, no pueden decir no lo calculo porque no encontré algo igual, ¿verdad? Tienen que tomar una decisión. Y entonces una decisión puede ser, pues, inicialmente para la estructura completa, es decir, no considero los techitos, pero de todas formas tendrán que analizar localmente el techito para ver qué les sucede, ¿verdad? Pero no pueden simplemente, como les digo, omitir el cálculo porque no encontraron algo que se parezca a lo que tienen que hacer. Siempre tendrán que tomar una decisión y la mejor decisión solo se puede tomar con criterio. Por eso puse la frase al inicio, ¿no? En esto no hay nada escrito en piedra, hay muchas recomendaciones, hay análisis previos, pero las estructuras siempre son diferentes. Alguna particularidad tendrá que uno tendrá que buscar la forma de readecuar su cálculo y poder hacerlo, pero esa readecuación depende del conocimiento que ustedes tengan. Y por eso les digo, traten de buscar información por su cuenta. Si ustedes la buscan, en el camino se van a ir encontrando mucha información útil que les permitirá ampliar también ese criterio. Las presiones de diseño mínimas, bueno, ya habíamos visto que tienen que ser de 80 kilogramos por metro cuadrado y tiene que ser considerada como carga última. Otra cosa que viene a incorporar diferente del lineamiento o los lineamientos serían las combinaciones de carga. Vamos a tener combinaciones para resistencia y combinación para servicio. Entonces, estas son las que hay que utilizar para garantizar que estamos alcanzando el nivel de desempeño último que nos están pidiendo. Y esta es la que tenemos que usar para garantizar que estamos alcanzando el nivel de desempeño de servicio. Las cosas que participan ahí, las cargas, ustedes ya las conocen, ¿verdad? Ya saben que esto significa carga permanente, temporal. Lo único que empieza a cambiar es que aquí empezamos a separar carga de techo y carga temporal
típica, ¿verdad? Que de alguna forma en el código también está, pero no tan explícito. Pero uno tiene que separar las cargas temporales porque una ocupación temporal interna puede suceder durante un evento extremo, tipo huracán, ¿verdad? Pero la ocupación en el techo no. Entonces, por eso es que simplemente se separa. Y aquí lo que dice es, bueno, en la primera vamos a incluir carga permanente temporal y podemos incluir o la carga temporal reducida, que lo que dice es que son las cargas temporales, o sea, todas, menos las de techo. Y aplicando el factor de reducción que ya viene en el código. Y si no, sería la mitad del efecto del viento. O sea, no tenemos que usar la carga total que estimamos. Y lo mismo va a ser en las otras, ¿verdad? Aquí lo único es que en este caso, si nos dice, bueno, tienen que incluir las dos direcciones de esa componente. Y pues ya en la práctica esto obviamente va a empezar a generar más combinaciones, como pasa con el código, ¿verdad? Que dependiendo de la dirección, tendríamos que considerar una combinación adicional. En cuanto a la de servicio, entonces es algo similar, solo que vamos a considerar la carga permanente que está ahí continuamente actuando, solo una porción de la carga temporal y las cargas asociadas al efecto del viento, ¿verdad? Para el periodo de retorno que está asociado a servicio. Y entonces, en este caso, pues, además de esas combinaciones que lo que implican es cómo voy a combinar todas las fuerzas que actúan, ahora nos dicen, bueno, antes estimamos un nivel de deriva máximo para el viento, para el sismo, perdón, que teníamos que cumplir, y ahora tenemos uno más para el viento, pero este nivel de deriva solo se tiene que calcular para cargas de servicio, o sea, para resistencia última no, sino para condiciones de servicio. Entonces, dependiendo de la categoría de edificación, le dice a uno cuál es el periodo de retorno que tiene que usar para servicio, o sea, para estimar la carga de servicio en esta condición, ¿verdad? Entonces, en estructuras normales, el periodo de retorno para servicio es de 10 años. Es una demanda extremadamente baja. Pero si hablamos de una estructura como un hospital, una estación de bomberos, nos empieza a exigir un periodo de retorno muy alto. Quiere decir que vamos a tener que ser bastante exigentes con esa estructura en condiciones de servicio también. Y lo de las derivas funciona igual que en el código sísmico. No sé si saben cómo funciona eso. Pero yo la verdad no sé. Si no saben, ustedes llevan estructuras de concreto conmigo, ¿verdad? Por lo menos una buena parte de ustedes, ¿no? Ah, sí, yo no estoy Ah, llevando ese curso. bastante. Ajá, gracias, yo soy Manuel. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, sí, que varios llevamos el curso con usted. Y no hace mucho me acuerdo que estaba hablando de eso en el curso. Ya se les olvidó otra vez. Se queda como el desplazamiento entre dos puntos verticales, me parece. Desplazamiento relativo entre pisos, ¿verdad? Ajá. Ujú. Bueno, sí, sí se acuerdan. Nada más que hay que hacer presión, ¿verdad, Gustavo? Sí, Bueno, el nivel de deriva se comprueba de la misma forma. Aquí lo que pasa es que en el código le dicen a uno es para resistencia última y aquí es para servicio únicamente. Y hacen dos salvedades que son importantes. Una, dice, no garantiza confort ni estabilidad de la edificación. Tal, esta revisión de derivas no garantiza que la gente va a estar cómoda ante el efecto del viento. Y lo otro es que no garantiza estabilidad. Entonces, de hecho, los lineamientos, y ahí es donde yo digo, algo faltó todavía, no tienen nada que garanticen esa estabilidad de las estructuras. Y cuando digo la estabilidad, me refiero a que las estructuras se podrían desplazar por el efecto del viento, podrían volcarse, ¿verdad? O podrían levantarse. Y eso no está ahí. Entonces, es una salvedad sumamente importante que por lo menos ya lo están diciendo,
Y ahí es donde uno tendría que ir y buscar una herramienta externa para complementar el trabajo, porque los lineamientos no están cubriendo todas las posibilidades. Difícilmente una estructura muy pesada va a levantarse o a volcarse, pero no pueden simplemente asumir que no va a ser así. Entonces, ahí tienen que hacer uso de otras herramientas. Y hay otra salvedad que dice que es exactamente la misma nota que viene en el código sísmico, y es que uno puede exceder esas derivas en una nave industrial o un edificio tipo industrial que tiene un mezzanino, que tiene una altura no mayor a 18 metros y que las cargas permanentes no sean más grandes que 95 kilogramos por metro cuadrado. Si uno cumple con esas características, puede permitir hasta un nivel de deriva superior a un nivel de deriva que es un 50% superior a estas. Y como aquí dice, bueno, no hay garantía de estabilidad, entonces les agregué esta diapositiva, también no la consideran así como una regla general, siempre traten ustedes de respaldar la información que usan también. Aquí hay una clasificación y entonces ustedes podrían ver cuál es el factor de seguridad que tienen que garantizar ante volcamiento y deslizamiento, y también cuál podría ser el nivel de seguridad o factor de seguridad que tienen que garantizar para efectos de levantamiento. En el caso de levantamiento, digamos, es una cuestión general. Lo único que dice es no consideren la carga temporal. Si van a ver si se levanta la estructura, calcúlenlo como si no estuviera siendo utilizada, ¿verdad? No tenemos cargas temporales. Y aquí hay una descripción, ¿verdad? No es precisamente la misma que viene en el código, pero es por lo menos una guía. Aquí el gran vacío que probablemente tienen ustedes es, bueno, ¿y cómo se calcula el volcamiento? ¿Cómo se calcula el deslizamiento? ¿Verdad? ¿Alguna vez lo han visto? Laura. Bueno, no, me imagino que no. Entonces, lamentablemente no siempre, y Gustavo es el que más sabe sobre el tema aquí, pero es el director de la escuela, ¿verdad? Aunque aunque la carrera quiera darles todas las herramientas posibles, de hecho los invito a que vayan y revisen el programa de estudios de otros países, ¿verdad? Hasta las mejores universidades del mundo van a tener muchos menos contenidos que nosotros. Y Exactamente. quisiéramos darles las mejores herramientas y completas, pero no siempre alcanza el tiempo. De hecho, ustedes saben lo pesada que es la carrera, ¿verdad? Ya lo han vivido bastante. Entonces, habrá que complementar ese conocimiento después de que se gradúen. No se olviden de que, aunque se gradúen, no van a dejar de ser estudiantes jamás, porque eso nos toca a todos hasta el día que dejemos de trabajar en esto, ¿verdad, Gustavo? No vamos a poder dejar de ser estudiantes, aunque queramos. Si no, nos vamos a quedar en el pasado, ¿verdad? Con conocimiento obsoleto o insuficiente. Entonces, eso es como un llamado de atención en ese sentido. No sé si tienen preguntas. Ya de mi parte terminé la presentación. Creo que no me pasé tanto de la hora. Está bien, Ángel, está bien. Abriremos un espacio de estas consultas que yo creo que es importante que aprovechen. Eso último que mencionaba Ángel, el volcamiento, el deslizamiento, hay que hacer la analogía y quizá le queda más sencillo a uno verlo. Y eso sí lo hace uno cuando estudia en suelos, en la parte suelos 2 creo, estabilidad de los muros y esto. Ahí se calculan esos parámetros. En realidad es el mismo concepto, es lo mismo. Para que tengan, para que recuerden un poco. Porque creo que ya llevaron suelos 2, ¿verdad? Sí, es que ahí lo que no me acuerdo si ellos ven el diseño de muros ahí. Sí, sí, ven un poquito de muros. Pero sería ese, Entonces, por eso no dice la analogía. sí. Pero es el mismo problema. Y bueno,
como son muy tímidos, entonces no creo que vayan a hacer muchas preguntas. Si tienen alguna duda con el tema, yo les puedo ayudar, con mucho gusto en el horario de consulta mío los puedo atender y ayudarles con algo más. Y para ver lo que es o por qué es importante el viento, entonces a mí siempre me gusta poner algunos casos para que vayan y los investiguen y vean lo que sucedió, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 3 casos, ya son bastante viejos, ¿verdad? Pero inclusive recientemente uno podría encontrar fallas por el efecto del viento. Quizás el más famoso es el de Tacoma Narrows, pero todos los casos son bonitos e interesantes. Entonces ahí se los dejo para que lo revisen y se den Profe, tal cuenta vez de para, que no podemos menospreciar el viento. Sí, José Pablo. tal vez para no quedarme con la duda de dónde sale ese 0.005, el de la fórmula inicial. El de la presión, me imagino que dice usted. Ajá, es Pues, exacto. en prácticamente todos los reglamentos se calcula muy similar. A veces es 0.0048. Pero básicamente es un factor que permite hacer la conversión, entre comillas, ¿verdad? Porque son fenómenos diferentes, presión y velocidad, pero que hacen esa conversión entre la, la energía cinética y la presión, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver con la densidad? No, nada que ver. Que yo sepa, no. No, De ok. alguna forma tiene implícito, sí, la densidad del aire, ¿verdad? Porque eso es parte de la masa que está generando la energía también, Ajá. pero Sí, por eso le sí, preguntaba, de hecho, porque, bueno, no sé, porque si tiene ligado a alguna densidad, sería como bueno como investigar como a qué altura fue tomado o algo así, a ver si contempla todas esas cosas, digamos. No sé si me explico. sí, sí. Sí, o sea, ya con ese nivel de precisión nunca lo he explorado. Lo único que he visto es que es una cuestión muy uniforme entre reglamentos. Inclusive el reglamento de construcciones ya tenía esa ecuación desde hace como 40 años. Precisamente de dónde viene no podría decírselo en este momento, pero ya me dejó con la intriga, entonces ahora voy a tener que buscarlo. Ok, ok, profe, pero ya, si no hay después le pregunto, entonces, o lo voy a Sí, buscar también. Gracias. y más bien si lo aprenden primero, me dicen de dónde salió. Ok, ok, perfecto, profe. Bueno, Viene siendo como un factor de conversión, ¿verdad? De velocidades a, a- a fuerzas, sí, sí, exactamente. ¿no? Lo que pasa es que como aquí ya está dejando de lado lo que afecta a la energía potencial, pues, Sí, habría que ver cuáles factores ya se están incluyendo ahí, ¿verdad? La energía cinética creo que era un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Y la presión ya sería una medida que multiplicándola por algo nos da la presión, ¿verdad? La energía potencial. Entonces, sí habría que explorar más qué está realmente incluido ahí. Lo que sí tienen que tener cuidado es que esto ya tiene unas unidades implícitas, ¿verdad? En este caso, puede ser que lo encuentren con otro valor porque se esté utilizando una unidad, digamos, imperial, por ejemplo. Aquí lo que predomina es que nuestras velocidades están en kilogramos por metro, por hora, kilogramos por hora, no, kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, así como está, funciona para kilómetros por hora. Si van a usar otra velocidad, porque tampoco es, alguno de ustedes podría ir a trabajar a otro país y simplemente ahí deciden usar velocidades en otras unidades, entonces no pueden usar estas ecuaciones así a la libre, tienen que tener cuidado con eso.